Dios bendiga sus vidas. Amén. Pueden tomar sus lugares. Doy gracias a Dios. Amén. Por esta oportunidad de poder hablar de su palabra. Amén. Dios los bendiga. Amén. Linda noche. Amén. Lindo momento en que nosotros hemos venido a buscar algo de Dios. Amén. Hemos venido a buscar algo de parte de Cristo. Siempre Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Amén. Es como siempre decimos, o es muy repetitivo todo, pero nunca está de más repetirlo. Amén. Porque Dios tiene siempre algo nuevo para nuestro ser. Amén. Siempre Dios tiene algo interesante para nuestras vidas. Y si yo abro el corazón y usted abre su corazón, Dios va a poder seguir obrando en nuestro ser. Amén. Sabiendo que Dios siempre pule nuestra vida a lo que Dios quiere que nosotros en algún momento seamos. Amén. Cambiar nuestro semblante, nuestro carácter, amén, nuestra forma de ser, nuestra forma de poder proceder, de caminar. Siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que zarandear, siempre hay algo que sacar del corazón, amén, para que un día podamos ver a Cristo cara a cara, amén, de poder llegar a su presencia y a su nombre. Gloria al Señor, amén. Bien, hermanos, yo quería hablar de una historia con usted que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, mientras usted va buscando. Una historia que ha ocurrido tal vez más o menos 760 años de Cristo, otros dicen 612 años antes de Cristo, según los parámetros históricos que muchas veces podemos encontrar. Esta palabra ha sido escrita, amén, por el mismo intérprete, por el mismo protagonista que ha sido Jonás. Se ha encargado de escribir cada uno de los versículos que usted puede estar leyendo. Amén. Y este libro para mí es algo particular entre todos porque, si bien sabemos la historia, es muy de manual hablar de la vida de Jonás, siempre tratando de descifrar o de decir los lineamientos bíblicos que hay de que Jonás pudo escaparse de la presencia de Dios, de que Jonás pudo irse hacia un lugar contradictorio a lo que Dios tenía para con él, pero Dios siempre tiene una salida ante nuestros errores. Amén. Esto es lo que quería compartir con ustedes para darle una vuelta de rosca diferente, amén, de lo que poder ahí cotidianamente podemos oír. Y quería leer con ustedes en el segundo capítulo, que es el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2. Amén. Solamente unos versículos para que usted pueda entender lo que pude haber preparado para el Señor. Amén. ¿Han encontrado? ¿Sí? Bien, hermano, vamos a estar entonces leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Bien, hermanos, yo he compartido o he tratado de preparar esta palabra para que nosotros podamos entender de la situación particular que Jonás se encontraba en este momento. Como la historia remarca, y muchas veces lo hemos oído en escuela bíblica o en metáforas o en ilustraciones que muchas veces hacemos dentro de las prédicas, que Jonás fue tragado por un pez por una desobediencia, y eso es verdad. ¿Amén? Las cosas vienen hacia nuestra vida a través de las consecuencias de los malos errores que vamos teniendo, ¿no? Y eso es inevitable, porque ante la presencia de Dios, mientras estemos con vida, según lo que yo leo de la Biblia, es que todos tenemos que tratar de abonar en vida nuestros errores, a menos de que Dios saque nuestros pecados y lo deposita a lo profundo de la mar, así como dice su palabra. Amén. Pero aquí la palabra de Dios indica que hubo un pedido particular de parte de Jonás, que cualquiera de nosotros lo habremos hecho según la situación que hemos pasado, ¿no? Y nuestro primer socorro, si es el Señor, vamos a estar un poquito mejor. Pero muchas veces tenemos a Dios como la última opción de nuestra vida. Siempre tratamos de que con nuestra capacidad podamos salir de ciertas situaciones, de que con la ayuda de alguien nosotros podamos solventar algo que no podemos.
Y ya cuando no damos más y cuando nuestras fuerzas parecen extinguirse, ahí es donde clamamos al Señor. Y ahí es donde nos situamos en una oración que es muy parecida a un salmo. ¿Ven? Un salmo que yo pude haber leído. Después vamos a estar leyéndolo. Y entonces oró Jonás a Jehová, ¿no? Y ahí partimos en este versículo 2. Cuando Dios había visitado a su vida personalmente y le había dicho: Jonás, tengo algo que encargarte y sos la persona indicada para poder hacerlo, ¿no? Y esto es cuando Dios deposita sobre cada una de nuestras vidas, siendo padres, de poder solventar la comida o el sustento de nuestros hijos, las madres o las esposas, tal vez desde un lugar particular en la que Dios le ha depositado, de que es cuidar la casa, de ser sostén espiritual, de poder ayudar en cualquier tipo de área, ¿no? Fuerza física, de esfuerzo económico, cualquier lugar donde usted pueda poner a la mujer o al hombre. Siempre Dios reparte responsabilidades en nuestra vida. Y aún a los hijos mismos también, de poder orar por papá y mamá, de poder orar por un hermanito, sabiendo de que Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, y que tal vez la oración sincera de ese niño, de esa niña, llega a la presencia de Dios. Todos tenemos responsabilidades dentro de la familia, del hogar o de la misma iglesia, en la que nosotros lamentablemente no podemos escaparnos. No podemos eludir o sentirnos por aludido de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Tarde o temprano Dios va a romper con la estructura humana de nuestro ser y nos va a hacer entender que en su mano o en el lugar donde Él nos quiere depositar, vamos a ser útiles y vamos a ser de mucha bendición. Pero en este caso Jonás tomó una decisión que él creyó estar acertada. Fue al lugar opuesto en la que Dios le había invitado a ir. Y él tenía que ir a una ciudad a solamente predicar la palabra de Dios y decir: arrepiéntanse, porque si no Dios va a bajar con su mano. Esto es algo similar hacia nuestra vida, de que si Dios te ha enviado a cumplir una cierta tarea, no tardes en hacerla, porque Dios tarde o temprano te va a hacer volver y a tomar la decisión acertada. Y esto es lo que pasó con Jonás. La misericordia de Dios fue extendida sobre él y fue multiplicada. Todos decimos, si cada uno de nosotros tomáramos el lugar de Dios, tal vez Jonás o tal vez otras personas serían mejor castigados o castigadas con una más severidad, ¿no? Pero Dios ha demostrado su misericordia de una manera notable en esta historia, que es poco comprensible a una capacidad humana. De que Dios invitara a ese lugar a que pasen ciertos sucesos. Primero, cuando el mar estaba calmo, Él empezó a levantar una cierta tempestad, viento, lluvia, tormentas, y fue algo inusual en ese momento, porque los que viajaban en ese barco sabían el lugar y el momento en que poder hacerlo. Entonces dijeron cada uno: acá algo pasa y algo sobrenatural está pasando acá. Echemos suerte para ver quién tiene la culpabilidad de esto. Y la suerte cayó en Jonás. Y ahí él entendió que por medio de las cosas que pasaban, Dios hizo que un gran pez pudiera tragarlo directamente y depositarlo ahí y tenerlo frisado un poquito de tiempo. No, todo esto fue en un lapso de corto tiempo para que podamos enterarnos lo que dice en el capítulo 2. Los días habrán pasado y la situación de oxígeno se habrá agotado. Las algas, como dice la palabra de Dios, habían cubierto ya la mayor parte de su cuerpo. Imagínense convivir ciertos días con animales muertos o en proceso de ya ir por otro lado. Esa era la situación de Jonás. Y en ese momento en donde él sintió que ya no daba más, que ya no había ningún tipo de esperanza natural de él poder salir de esa situación, empezó a orar a Dios. Y ahí es cuando nosotros entramos en sí y decidimos en nuestra vida interior de obedecer a Cristo, de obedecer a Dios y de obedecer a lo que el Espíritu pone en nuestra vida. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios.
desde el vientre del pez y dijo. Y si aquí nos situamos en el aspecto geográfico de Jonás, sabemos muy bien que estaba dentro del pez y dentro de los animales también hay cosas que van tratando de descomponer al cuerpo. Imagínense usted que el cuerpo de Jonás, aún con vida, acabándose el oxígeno, acabándose el alimento que él tenía de reserva para su cuerpo, aún con el jugo gástrico que el pez podría haber tenido dentro de su vientre, habían cosas que se estaban transformando en su ser. Y esto es lo que pasa en el cristiano o en la hija de Dios. Cuando uno se está alejando de Cristo, va perdiendo todo tipo de esperanza de vida en lo espiritual. Uno se va alejando de Dios y las cosas van sucediendo de una forma más violenta sobre nuestro ser. Antes, cuando teníamos el escudo de Dios, el escudo de la fe, que todos podíamos creer que con la ayuda de Dios todo lo íbamos a poder, ahí nos encontramos totalmente desprotegidos y lo que pase a nuestro alrededor afectará aún más a nuestra vida. Hasta que llegue el momento en que nos demos cuenta de que solamente con Dios vamos a tener la salida. Pero cuando llegue ese momento hay procesos que uno debe pasar. Que Dios permite que las cosas golpeen hacia nuestra vida por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por nuestras peores decisiones, por no consultar a Dios, por no obedecer a Dios lo que ha depositado en nuestra vida, en sus oídos o en su corazón. Estas son las consecuencias que uno tiene que acarrear cuando hay desobediencia a Dios. El libro de Deuteronomio dice que las maldiciones van a alcanzar a tu vida y a la mía cuando haya desobediencia hacia la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo de Dios te indique que puedas hacer, ni más ni menos. Y cuando nosotros nos halláramos en este tipo de situación, las cosas de nuestro alrededor van a llegar de una forma más violenta sobre nuestra vida. Por eso es que no podemos detener muchas veces el desastre que el diablo quiere hacer en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra mente, con la familia, con los hijos. Y las cosas van pasando. ¿Saben por qué? Porque hemos desobedecido a Dios y hemos dejado de lado lo que Dios ha prometido a tu vida, lo que Él te ha pedido que hicieras, lo que Él nos ha concernido que pudiéramos hacer. Hasta que no nos encontremos en un lugar más profundo, como en la descripción de Jonás, que él se sintió en lo más profundo del Seol. Y dice la palabra de Dios: invoqué a Jehová en mi angustia. Ya cuando la tristeza había invadido su ser, ya tal vez cuando sus pieles se estaban descomponiendo, cuando el aire ya no daba más, y cuando el alga lo estaba ahogando en su cuello, se encontró demasiado triste. Y es así el varón y la mujer cuando está lejos de Dios. No encuentra alegría, no encuentra felicidad en su ser. Y usted y yo tal vez hemos palpado lo que es estar lejos de Dios. No poder encontrar la felicidad que antes teníamos. No poder encontrar la victoria que sabíamos que iba a llegar cuando estábamos cercanos a Dios. Saber que Dios no está al alcance de mi mano cuando yo lo necesitara, cuando no tengo nada en mi bolsillo, no tengo nada para poder compartir, sabiendo que golpeáramos la ventana de los cielos y Dios iba a derramar bendición sobre nuestra vida. Todo eso se ha esparcido y todo eso está lejano cuando uno está apartado o alejado de Dios. Y la angustia ha invadido la vida de Jonás. La tristeza, las lágrimas sin consuelo habrían sido intérpretes de su vida por largos días, hasta que se dio cuenta que, volviendo en sí, y esto es algo paralelo o algo similar a lo que el hijo pródigo vivió. Cuando él se dio cuenta que, alejado del padre y alejado de todos los bienes que él tenía, iba a malgastar todo hasta que perdiera la última moneda de su vida, de su bolsillo. Aún despojándose de su vestidura, de sus anillos, de su calzado y de su capa, él no estuvo en sí para decir: no, tengo que volver a la casa de papá, he cometido errores, he cometido ciertas cosas que mis pasos dieron a que mi consecuencia hoy me encuentre sin nada.
encuentro un cierto paralelismo entre una historia y la otra de tomar decisiones desacertadas en nuestras vidas, de tomar decisiones equivocadas que nos alejan realmente de la presencia de Dios. Y nos encontramos tomados o posesionados por las mismas manos del diablo, lamentablemente. Que si uno no toma la decisión de entrar en sí, de volver en sí, de tener el razonamiento de parte del Espíritu Santo de Dios y de recomponer nuestra vida, no se va a apartar el peligro sobre nuestro ser. Porque la palabra de Dios dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, ahí se dio cuenta que lo había malgastado todo, había perdido todo y que sin la ayuda de su padre no iba a poder volver a empezar. Y esto nos pasa en nuestra vida. Esto le habrá pasado a su vida y me habrá pasado a mí de estar alejado de Dios. Las consecuencias son inevitables, a menos de que uno vuelva a entrar en sí, le abra el corazón nuevamente a Cristo y deje que su Espíritu Santo vuelva a recomponer nuestra vida. Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, ya cuando hemos analizado cada una de las palabras, cada una de las situaciones, cada uno de los lugares donde se encontraba este personaje, podemos dar inicio a esto, que es golpear la puerta del corazón de Dios y volver a encontrar una respuesta de parte de Él. ¿Cómo se encuentra esto bíblicamente? La Biblia dice que Dios no va a desperdiciar y no va a desechar jamás un corazón contrito y humillado ante su presencia. ¿Usted quiere tocar la presencia y el corazón de Dios? Tenga un corazón contrito y humillado ante su presencia. Déjeme decirle que usted va a encontrar la misericordia de Dios nuevamente sobre su ser y su oración va a subir ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jonás describe su situación particular y dice, yo he invocado a Jehová. Ahora vamos a transformarlo en primera persona esto. Yo invoqué a Jehová. En mi angustia, lo está haciendo personal. No está dando un consejo a otro, está diciendo, estoy escribiendo mi situación particular. Esto es lo que me pasó a mí por alejarme de Dios y de tomar la peor decisión de mi vida. Y aún con todo eso, Dios le preservó la vida adentro del vientre de un pez. Déjeme decirle que según lo que dice mi Biblia, es que si nosotros tenemos vida, aún hay esperanza, dice la palabra de Dios. No todo está perdido mientras haya vida en nuestro ser. Siempre hay un poquito de esperanza en nuestro ser cuando haya un fueguito, una brasita encendida nada más. Entonces Jonás empieza a hablar en primera persona y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Volví a tocar el corazón de Dios. Dejé mi orgullo de lado, dejé mi manera de pensar de lado, dejé al piso mi personalidad. Lo que yo creía que estaba bien, lo dejé atrás. Mi conocimiento de irme a un lugar contradictorio a lo que Dios me iba a mandar, lo dejé de lado. Dejé mi desobediencia de lado para que Dios vuelva a tener misericordia de mi vida. Y entonces Él lo describe con estas cortas palabras y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y la respuesta llegó enseguida. Usted fíjense que dice, no es que al otro día me ha contestado, no es que al otro momento Él me ha respondido y se acordó Jehová en algún momento, no. Y Él me oyó enseguida, oyó Jehová a Dios. ¿Por qué no desprecia un corazón humillado ante su presencia, dolido, reconociéndose que uno ha pecado con Él? Dice la Biblia que si uno confesare sus pecados y se apartare de los mismos, Dios va a oír, va a perdonar tu vida. Entonces, y Él me oyó desde la oscuridad de mi alma, desde casi un lugar de muerte, porque eso es lo que significaba en ese momento la metáfora del Seol. Un lugar oscuro, próximo a la muerte.
desde allí, desde ese lugar, Jonás empezó a tocar la puerta del corazón de Dios. Y Dios no podía omitir cierto tipo de situación. Dios no podía dejar de lado esa situación, no. El libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte? Y ese es cómo es. No me entra en la mente de que ustedes puedan pensar esto. Y le hablo primeramente a Efraín. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. ¿Cómo pueden meterse algo en la cabeza de que ante un peligro Dios puede abandonarse si ustedes le piden el pronto auxilio al Señor? Por eso es que David decía que Jehová es su pronto auxilio en medio de tribulaciones. Invocaré yo a Jehová en el día de mi angustia y Él me oirá, decía David. Entonces quiere decir que no importa el proceso o el momento en que uno pueda estar pasando, si usted clama a Jehová, Dios va a responder. Si usted busca el rostro del Señor con un corazón íntegro y derramado ante su presencia, según lo que entiendo de la palabra de Dios, va a encontrar respuesta para su vida o para su oración. Y dice la Biblia en el libro de Isaías que su oído no se ha agravado, no se ha cerrado, no se ha cortado para oír a su vida. No hay maneras de que usted no pueda ser oído si tenemos este tipo de reacción ante la presencia de Dios. Y la Biblia nos habla en el Salmo capítulo 18, versículo 4: me rodearon ligaduras de muerte. David entregando un salmo nuevamente al Señor. Antes de situarnos en el 4, decía David: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligadura de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. La misma forma, la misma situación en la que Jonás se encontraba. Estaba ligado en próxima muerte. Esto es deducción mía, no lo dice la palabra de Dios. Pero los líquidos gástricos que se encontraban en el vientre de pez tal vez ya estaban desintegrando de a poco el cuerpo de Jonás. Como dije anteriormente, el oxígeno tal vez ya se estaba acabando ante la apertura y cerrar la boca del pez. Se llena de agua el lugar y tendría que estar nadando, entonces no podría haber dormido durante varios largos días. Y aún así, con las algas que tragaba el pez, rodearon su cabeza, su cuello, porque lo describe así la Biblia. Y David decía: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y así se encontraba Jonás también. Pero en su angustia, dice David, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Porque uno sabe y conoce que en el lugar más crítico de nuestra vida, aun cuando nosotros derramemos nuestro corazón, aun en nuestra desobediencia, y si pidiéramos perdón a Dios y nos apartáramos de eso según lo que dice la Biblia, Dios va a acudir a tu oración, Dios va a acudir a tu voz, a tu clamor. No hay chances de que uno pueda estar desprotegido de Dios. Uno con sus decisiones se desprotege de la cobertura de Dios. Uno con sus malas decisiones
deja de que el diablo tome posesión de nuestra vida o sus enemigos puedan tomarnos nuevamente y tomar nuevamente nuestra mente cuando antes Dios nos había libertado. Con nuestras malas actitudes dejamos que el diablo venga y rompa con nuestro hogar nuevamente. Pero cuando ya no damos más, ahí es donde invocamos nuevamente a Jehová, porque sabemos que Él te puede dar la victoria. Aún con nuestros errores, con nuestras pérdidas materiales, uno entiende que si clama a Dios, Él va a responder. Y si derramamos nuestro corazón, Dios no puede dejar de lado un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón y el alma y la mente que entiende que Dios debe ser la primera opción de su vida. Y entonces David cierra con esto: en mi angustia e invoqué a Jehová. De la misma forma en la que Jonás dijo: invoqué a Jehová en mi angustia. Y clamé a Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, a sus orejas. Mi débil oración ha llegado a la presencia de Dios, porque nace de lo más profundo de mi corazón, nace de lo más profundo de mi ser, nace con sentimientos, nace con palabras sinceras, nace con palabras sin mentiras y sin engaños, porque uno sabe lo que necesita ante la presencia de Dios. Y acá viene el reconocimiento de Jonás. Aparte de todo esto, dice, él empieza a decir en primera persona: yo invoqué a Jehová y Él automáticamente me oyó. Y Jonás empieza a describir su situación luego de esto y dice: me echaste a lo profundo, en el medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus alas pasaron sobre mí. Entonces dije, él empezó a pensar y empieza a contar el inicio de sus temores. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Y él sabía por qué Dios lo había desechado momentáneamente, porque su desobediencia y porque la gente que estaba esperando el mensaje de parte de Dios, Él lo había suprimido por decisión propia. Tus alabanzas, tus oraciones, tu cántico a Dios, tu clamor ante la presencia de Dios, no tiene la culpa la gente que necesita recepcionar el cariño de Dios. Que Dios rompa cadenas, que Dios rompa muros, que abra apertura de cárceles. Mi mala decisión no tiene que ver con lo que necesita la gente, con lo que necesitan las almas de oír la palabra de Dios. Nada tiene que ver esto con mis malas decisiones. Entonces Jonás empezó a describir, aunque nos encontráramos un poquito al medio de lo que él empezó a orar, empezó a describir el inicio de sus errores. Desechado soy delante de sus ojos. Y él entendió que con su desobediencia Dios lo había dejado de lado momentáneamente. Y esto es verídico, y usted lo habrá comprobado, que por medio de sus errores o sus falencias, sus tropiezos, sus caídas o sus pecados, nuestros pecados, Dios se aparta de nuestra vida y automáticamente el Espíritu Santo de Dios se va. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se va de nuestra vida, según lo que describe la Biblia, hay 7 demonios o espíritus peores que vienen y se aposesionan de nuestro ser. Y Jonás estaba muy de acuerdo con esto, lo que yo entiendo la palabra. Porque dijo: desechado soy delante de Jehová y de sus ojos. Ya no me mira más Dios como antes. Ya no tengo más la mirada de Dios sobre mi vida para protegerme. Ya no estoy caminando delante de Él como antes. Ya no me protege como antes. Y uno interiormente sabe cuando está caminando sin Dios. Uno interiormente sabe cuando la presencia de Dios se ha escapado de tu vida por los pecados que uno presenta, por las piedras que uno empieza a poner en su corazón, por las malas decisiones que vienen trabajándose en la mente. El Espíritu Santo se da cuenta y se va. Y
así se encontró Jonás. Pero él dice, aún en todo eso decía, pero yo sé que en algún momento voy a ver su santo templo nuevamente. Queriendo decir indirectamente que yo sé que Dios me va a restaurar mi vida. Yo sé que Dios me va a volver a levantar de este tropiezo o de esta caída o de este error que he tenido hoy. Yo sé que si clamo a Dios y me aparto de mis malas decisiones y vuelvo al trayecto que Dios me ha trazado, voy a encontrar la salida para mi vida y voy a ver lo que Dios ha trazado para mí. Y vas a volver a ver lo que Dios ha prometido a tu vida. Y vas a volver a ver que Dios no ha culminado con el proceso de cambiar tu corazón, de cambiar tu vida y de cambiar tu mente. Y aunque le hayan rodeado las aguas y el alga se enredó en la cabeza, y aunque haya descendido a los cimientos, y aunque la tierra haya cerrado sus ojos, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por eso es que decía, mas yo sé que veré tu santo templo. En el 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando pensaba que todo estaba terminado, mis ojos veían que todo se estaba perdiendo, me acordé de Jehová. Y la oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Le devolvió la vida, le devolvió la tarea, le devolvió las responsabilidades, le devolvió la misión que él debía hacer. Aquí vemos que bíblicamente las cosas no se cortan en el Señor cuando uno vuelve de corazón a Él. Que las cosas siguen en pie y vigentes cuando las promesas de Dios están sobre nuestra vida. Queda de mi parte, queda de su parte obedecer a Dios, para que Él vuelva a depositar lo que el diablo quiso sacar. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios mío, por hablar a mi vida. Primeramente, gracias